vamos a recibir a Tommy en la tarde del día de hoy, porque hoy vamos a hablar de, y me parece un tema muy bueno, cuestiones vinculadas al mundo de la leche. Para hacer un disparador en la jornada de Llamalo, ¿cuál es la composición de la leche, Tommy? Bueno, nos agarramos un sachet de leche o una caja de leche, ponemos en el vaso y tiene distintos nutrientes que forman parte de la misma. ¿Cuál es el principal que representa casi el 90% de ese vaso de leche? Agua. Pensemos que ¿qué función tiene la leche? Alimentar a un ternero, una de las funciones es obviamente hidratarlo. Entonces el principal componente es agua. Y después empiezan a venir los otros constituyentes. Uno es el azúcar de la leche que se llama lactosa, que está cerca de un 4,5, un 5%, que le da un ligero, pero muy leve dulzor. No es así de los azúcares más dulces, sino que un ligero dulzor. Después se encuentra la grasa, que alrededor del 3,4%, pero como mencionábamos recién, hay distintas hoy versiones o presentaciones de leche que podemos encontrar desnatada, parcialmente descremada o leche entera. La leche entera es la leche que tiene una determinada cantidad de grasa que es propia de la que está en la leche, alrededor del 3,4%. Pero después se puede desnatar y que llegue a un 0,5%, eso para atender las distintas demandas. Otro de los constituyentes son las proteínas, principalmente encontramos ahí lo que es la caseína, que es la proteína que permite luego poder transformar esa leche en un queso, por ejemplo, para que coagule. Y después otra de las proteínas que son el suero. Hoy en día es muy común cuando uno hace queso, esa caseína permite que coagule la leche, se forma, digamos, el queso, pero queda como residuo, que antiguamente se veía como un residuo, pero hoy en día es un subproducto con mucho valor nutricional, que es el suero, que también forma parte de las proteínas de leche. Y ese suero hoy en día se consume mucho, digamos, por ejemplo, para los deportistas, porque tiene mucha proteína de alto valor biológico, que es buena para el organismo. Y después encontramos vitaminas y minerales también que están presentes en la leche. Bueno, además está decir, con todo lo que está mencionando, que es algo sumamente importante en cualquiera de nuestras etapas de la vida, pero entiendo que principalmente por todo lo que la compone en la etapa inicial, ¿no? Exactamente. Sí, así como vos lo mencionas, es sumamente importante en nuestro caso durante el desarrollo de la lactancia materna y después muchos que los que continúan consumiendo lácteos consumen de otros mamíferos, principalmente de vaca. Cuando hablamos únicamente de leche siempre se refiere a leche de vaca. Ahora, si es leche de otro mamífero, se pone leche de cabra, leche de oveja o leche, digamos, de qué mamífero sea. Ok, muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a entrar en otro punto. Recién yo creo que lo nombraba a la palabra o hacía referencia a pasteurización. No recuerdo si recién o en la previa cuando hablábamos de que íbamos introduciendo este tema. ¿Qué quiere decir que la leche esté pasteurizada? Bueno, la leche se obtiene de la ordeña de la vaca Sí. y ¿qué pasa? Para que sea consumida, tiene que ser, obviamente, hay que garantizar lo que es la seguridad alimentaria y que ese producto sea inocuo, de manera que el consumidor la consuma y no tenga ningún problema para la salud. ¿Qué pasa? Esa leche, como puede tener asociadas ciertas bacterias, algunas de las cuales pueden ser patógenas, es necesario someterle un tratamiento térmico. Que uno es la pasteurización. ¿En qué consiste? Yo elevo la temperatura, 72 grados, y la mantengo un tiempo, que es alrededor de 15 segundos. ¿Qué permite eso? Que durante ese tiempo, esa temperatura, se destruyen todas las bacterias patógenas y transforma esa leche en adecuada para el consumo humano. Hay distintos tratamientos térmicos. Por ejemplo, tenemos en la leche larga vida, el tratamiento térmico es más severo y llega a 130, 150 grados, pero por menos tiempo, entre 2 y 4 segundos. Que eso destruye todos los microorganismos patógenos y también microorganismos que se denominan banales o alterantes, que si bien nosotros los podemos consumir y no nos genera ningún tipo de daño en cuanto a la salud, sí puede alterar el producto, por ejemplo, conferirle acidez o algún tipo de defecto desde el punto de vista sensorial. Pero la pasteurización es un tratamiento térmico que se le hace a la leche para que esa sea inocua para el consumo, ya que destruye los microorganismos patógenos. Hay que tener en cuenta que no se puede comercializar en Argentina la leche cruda. Que a lo mejor eso como mencionabas al principio de que pasaba Claro. y vendían, digamos, una persona, digamos, en un auto, en una chata y vendía la leche que ordeñaba en el campo. Bueno, hoy en día no está permitido comercializar la leche cruda, sino que tiene que estar pasteurizada. Claro. Antes era así, hace mucho años atrás estamos hablando, ¿no?
iba, ¿viste? Y la calentaba, digo, era hoy por hoy. Ahí Claramente, cuando la calentabas, lo que estabas haciendo ahí era ese tratamiento claro. térmico para garantizar la seguridad, digamos, de ese producto. Y por ahí también lo que se observa, que hoy a lo mejor muchos no se observa, es si la leche cruda la dejas en el tiempo, ¿qué pasa? Se sube hacia arriba la materia grasa. Y de hecho, antiguamente era una forma que se utilizaba para desnatar, que es descremar la leche. Claro, La dejas un determinado tiempo en reposo, la grasa, como tiene menos densidad, sube, vos después la sacas y ahí le estabas quitando el contenido de materia grasa. claro. Hoy en día, esa leche, para que la materia grasa sea estable y no se vaya, digamos, hacia la superficie, pasa por un tratamiento que hace que sea homogénea, que esté homogéneamente distribuida la grasa. De hecho, el tratamiento se llama homogenización. Ok. Ya vamos a volver a algunas cuestiones de acidez y demás. Eh, por otro lado, a ver, vamos a. A ver, ¿solo tomar leche? ¿Cuánto? Sí, ¿Nano? sí, sí. No, ¿no? ¿Fercho? ¿Vos tampoco? ¿No te Me gusta cae, la me leche, cae Fercho? pesada a mí. ¿A vos, Nano? Me cae pesada. ¿Te cae? Bueno, Me ahí cae vamos a mal. hablar. ¿Vos, Cueto? Sí, sí, sí. Sos. Sí. Perdón, no en polvo, líquida. Sí, generalmente líquido. ¿Y qué compras? Para vos, Tommy, sí. No, ¿No tomás leche? no, o sea, como en un vaso de leche, no. Sí en un queso, en un yogur, en un dulce de leche, digamos Sí, que sí, pero una leche café que... con leche. No, Ok. Bernardo, ¿tomás leche? ¿Sí? ¿Cómo no? Pero bueno, leche líquida sería, ¿no? Ok. Bueno, me sorprenden los no que encontramos a la pregunta. ¿Y a qué quiero llegar? A la cuestión vinculada de si compras en botella o en sachet. ¿Por Ujú. qué? A ver, yo en mi caso, por una cuestión de comodidad, compro en botella, ¿no? Sí. Yo tengo una que es de lactosada, por ejemplo. Porque el sachet es un tema, queda abierto y demás. Dos cosas te voy a preguntar. Por un lado, ¿qué diferencia hay entre leche en sachet y leche en caja barra botella? Le voy a bien, agregar. sí, está perfecto, sí. ¿Mm? Y después, una arista que le hago el tema es lo siguiente, que por ahí es una cuestión que tengo. ¿Cuánto tiempo perdura la leche en la heladera? Porque a mí me pasa a veces que, claro, uno, por ejemplo en botella, vos la cerrás y está ahí. A ver, está cerrado, Ujú. está a una temperatura de la heladera óptima, pero tiene una Sí, durabilidad, entiendo, ¿no? exacto. Una vez que la abro, yo siempre me acuerdo una vez que la abro. Vamos por parte entonces, ¿qué diferencia hay entre la leche en sachet y leche en caja, barra si se quiere en botella? Y por otro lado, la durabilidad Bien. que la podemos tener en la heladera en cada uno de estos envases. Exactamente. Bueno, ahí para tener en cuenta, tanto leche en sachet como leche en caja, las dos son aptas y seguras para el consumo humano. ¿Qué cambia? El tratamiento térmico a la que fue sometida la leche y también el tipo de envase. Sachet pasa por una pasteurización, destruye todos los microorganismos patógenos, pero pueden quedar un 0,0001% de unas que se llaman banales. ¿Qué quiere decir? Que si yo no mantengo esa leche en sachet bajo refrigeración, puede haber algún desperfecto en cuanto, por ejemplo, que se infle el sachet porque produce gas. O sea, sigue siendo adecuada para el consumo, pero está alterada. Entonces, por eso, la leche que viene en sachet tiene un tratamiento térmico menos severo y la vida útil es más corta y requiero de refrigeración para poder conservarla. ¿Cuánto dura la leche en sachet? Aproximadamente en refrigeración 5 días. Es un tiempo más o menos estimado. Perdón, ¿puedo hacerte un paréntesis, Sí. Tommy? Viste que vos el sachet agarrás y te queda ahí, lo abrís y Sí. queda un poquito. ¿No pasa nada? Queda un poquito, o sea, vos lo abrís Queda el paquete abierto un poquito. abierto y lo tenés que mantener bajo refrigeración 5 días. No pasa nada que tenga ese aire. No, y siempre, o sea, vos lo tenés que dejar en la parte de arriba de la heladera. ¿Por qué? Porque si no corre el riesgo que pueda existir alguna contaminación. Suponete, vos cortaste el sachet, queda abierto, digamos, en contacto con el ambiente de la heladera. Si vos arriba tenías, por decirte, mal ubicado un pedazo de carne que se está descongelando, puedes prender jugo y caer dentro de la leche y a lo mejor vos no te das cuenta y cae dentro del sachet. Claro. Entonces, todo lo que sea listo para el consumo, o en este caso un lácteo que está abierto, lo ponemos arriba de todo para evitar lo que es la contaminación cruzada dentro de la heladera. Okay. Ahora bien, yo recién te mencionaba 5 días un sachet por el sistema de embalado y también porque pasa por una pasteurización.
hay una industria o varias marcas que hacen una ultrapasteurización, que es un tratamiento, en vez de calentarla a 72 grados, la calientan 138 grados por unos segundos, que es un tratamiento térmico más severo, y eso que permite que en vez de durarte 5 días, te dure 15, 25 días. Entonces es más severo, pero también requiere de lo que es la refrigeración para conservarse. Ahora bien, muchos se van a preguntar qué pasa con la cajita que se denomina larga vida, que cuando uno va al súper o las botellas que vos mencionabas, Leo, está en góndola y no está bajo refrigeración. En ese caso pasa por un tratamiento que se denomina esterilización. Es un tratamiento térmico que destruye todos los microorganismos, patógenos por supuesto, como todos los tratamientos anteriores, pero también cualquier microorganismo que se denomina banal o alterante que pueda permanecer en la leche. Entonces destruye todo y además se envasa en un sistema aséptico. Se esteriliza el envase, la leche está esterilizada y se envasa en un lugar donde están todas las condiciones controladas. Eso permite que la leche se pueda conservar a temperatura ambiente hasta que se abra. Cuando se abre el envase, se conserva en refrigeración por el tiempo que indique ahí en el envase, que puede ser entre 5 u 8 días. Está muy de moda la leche deslactosada. Sí. ¿Qué quiere decir que esté deslactosada? Bueno, dijimos, ¿cuál es el azúcar principal de la leche? La lactosa. Ahora bien, la leche, para todos los mamíferos, está destinada para los primeros, digamos, años, los primeros meses, para uno desarrollarse. O sea, pensemos que ese proceso de amamantamiento, ¿qué función tiene? Es una comunicación entre el mamífero y su, digamos, si fuese la persona humana, el bebé, el ternero para una vaca, y le da todos los nutrientes. Por lo tanto, nosotros toleramos bien lo que es la lactosa durante los primeros años de vida. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros naturalmente no estamos preparados para recibir o consumir leches, lácteos durante toda nuestra vida. ¿Y esto por qué? Dijimos, principal azúcar de la leche es la lactosa. Claro. Cuando consumimos un vaso de leche, esa lactosa la tengo que romper para poder absorberla. Para romperla me hace falta una enzima que es como si fuese una tijera, que corta la lactosa, me produce 2 azúcares más chiquitos que se llama glucosa y galactosa, y ahí lo absorbo. Cuando yo paso esa etapa de amamantamiento, propio del desarrollo, digamos, humano de cualquier mamífero, esa tijera empieza a desaparecer del organismo. Por lo tanto, si yo no tengo esa tijera, la lactosa me queda entera, y ahí es donde empiezan a aparecer los síntomas de la intolerancia a la lactosa. De hecho, a nivel mundial, la intolerancia a la lactosa representa alrededor del 70%. O sea, solamente un 30% tolera bien lo que es la lactosa. Claro. ¿A qué se debe esto? Justamente que a medida que uno, después de ese proceso de amamantamiento, desaparece esta tijera y uno no digiere bien la lactosa. Por eso es que tienen que sacar los lácteos del consumo. Ahora bien, frente a esta gran población que no tolera la lactosa o parcialmente la tolera, desde el punto de vista industrial se hacen los lácteos deslactosados, como la leche. ¿Qué se hace? Se le corta esta lactosa, se degrada la lactosa, y de esta forma, cuando se consume un vaso con leche deslactosada, al no estar la lactosa, la persona que es intolerante la puede tolerar sin ningún tipo de problema. O sea, desde el punto de vista industrial, se le hace un tratamiento similar al que recibiría la leche en un organismo de una persona que es tolerante a la lactosa. Por eso que resulta también más fácil de digerir, porque pensemos que el organismo no tiene que romper esa lactosa para absorberla, sino que ya la tiene rota, entonces la absorbe de una. Muy bien, ¿eh? Bueno, a ver, Tommy, para cerrar, 2 punteos rápidos. Por un lado, la leche quita la acidez y por el otro lado, quita el picor, que yo no sabía el tema de la leche y la cuestión del picor. Seguramente han escuchado en algún momento de tenés acidez, tomate un vaso de leche y listo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce la acidez? Es cuando los jugos gástricos que están en el estómago suben hacia el esófago y eso nos genera ese ardor propio de la acidez. Si tomas un vaso de leche, tiene un pH cercano a la neutralidad. ¿Qué hace? Te genera como una película sobre ese esófago, entonces neutraliza parcialmente ese ácido gástrico que te había subido. Entonces te da como se merma de esa acidez, pero es parcialmente, unos minutos. Después vuelve la acidez normal, no es, digamos, un método eficaz. Sí sirve, es como algo paliativo para, sentirte mejor por un ratito, por este efecto que tiene un pH más alto que el jugo gástrico, obviamente, pero dura un poco tiempo. De hecho, cuando uno consume un alimento, en este caso la leche, al aportar proteínas y al aportar grasa,
también producimos más jugos gástricos para poder digerir bien esa leche. Entonces, tiene un efecto en corto tiempo, pero es paliativo. A la larga no va a tener el efecto de, por ejemplo, una clásica pastilla, digamos, contra la acidez, ¿no? Bueno, interesante esto de la acidez y la cuestión vinculada al picor. Bueno, y el picor es, por ejemplo, comes un alimento picante Sí. y después tomas un vaso con leche, si quita el picor o no quita el picor. Y eso es así, lo quita. ¿Por qué? El picor lo producen determinadas sustancias, o sea, cuando uno consume un alimento hay distintas moléculas, distintas sustancias que están presentes en el alimento. En la lengua, en la boca se empiezan a distribuir con la masticación, la saliva, entonces entra en contacto con distintos receptores. Uno de los receptores que tenemos es el receptor de dolor, donde ahí se unen las sustancias relacionadas, por ejemplo, con lo picante. Cuando se une, ¿qué genera? Que le llega al cerebro la señal esa de que, por ejemplo, se eleve la temperatura, viste que uno siente como un ardor, un picor o que siente como un quemazón cuando come algo picante, es porque toda esa información le llega al cerebro. Cuando consumís leche, ¿qué pasa? La leche, la materia grasa, tiene la capacidad de poder captar esa sustancia que está unida a los receptores del dolor que da el picor. Entonces, como lo quita de esa unión con el receptor del dolor, lo arrastra, lo barre. Entonces no va a estar más en contacto con esos receptores y por eso contribuye a lo que es quitar el picor. Importante que mientras más cantidad de grasa tenga la leche o el producto lácteo que vayamos a consumir, mejor va a ser el efecto porque va a capturar más esa sustancia que causa el picor. Me encantó la columna del día de hoy. Tommy, por acá Berna también mandaba, se quedó pensando en el tema. Dejo un tema, dice, que ya lo vamos a tratar para que no sea extenso la tarde del día de hoy, porque me dejó pensando, la medición del impacto ambiental Bien. no se mide sobre lo que sucede después, sino también sobre cómo sucedió. Bien, sí, lo que ahí está haciendo referencia es a lo que se llama la huella del carbono, huella de carbono, o sea, lo que es producir, por ejemplo, 1 litro de leche tiene un impacto tanto de donde se está produciendo en la industria como para atrás, digamos, de la producción a campo y después para adelante, o sea, esa leche yo la produzco en una industria, la tengo que distribuir, llega a un comercio, el comercio va al consumidor, la compra, llega, digamos, al domicilio, la consume, bueno. Todo ese recorrido que haga el alimento va generando, digamos, una huella que se cuantifica como una huella de carbono. De hecho, si hay un proceso, digamos, de mejorar el impacto ambiental, se trata de reducir esa huella de carbono, que es un tema interesante. Bueno, y que se está trabajando mucho también en las cuestiones de las mediciones de huella de carbono y demás. Exacto. No solamente inclusive en estas cuestiones vinculadas al tema que estamos haciendo referencia o a las cuestiones vinculadas al desarrollo, consumo de leche y demás, sino creo que es transversal absolutamente a todo. De hecho, por ejemplo, para hacer un lineamiento con la ciudad, el festival trabaja la huella de carbono, el recorrido de Peñero también lo mismo. Digo, a nivel global inclusive se está trabajando al respecto de Por ejemplo, que mencionamos al principio que vos me consultabas si ha habido un congreso, bueno, ahí me medían la huella de carbono. Me hacían una simple encuesta, me decía, bueno, ¿de dónde venís? ¿En qué viniste? ¿Cuántas personas? Yo fui en auto, ¿cuántas personas iban en el auto? Éramos 5 personas. ¿Dónde íbamos o volvíamos o si paramos ahí en un hotel? Bueno, te iban haciendo una serie de seguimientos para ver cuál había sido la huella de carbono del congreso. Claro, mira, ahí está, Bueno, otro claro ejemplo en la tarde de llamarlo. Por último, para que no se haga tan extenso, increíble como estamos también con los mensajes. Hola chicos, dice buenas tardes. Para mi opinión, se busca abarcar más mercado, dicen. No cuidarnos, dicen por acá. ¿Por qué no sacan de circulación el azúcar, que es la droga más adictiva y dañina que existe? Bueno, una opinión, Sí, o sea, el mercado se va cada vez ampliando más. Yo no me gusta demonizar un alimento puntual, sino que hay que tener en cuenta que todo en su justa medida es bueno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está lo malo? En el exceso. Si yo consumo una cucharadita de 5 gramos de azúcar por día, no me va a hacer nada. Ahora, si yo consumo 50 gramos de azúcar por día o una cantidad excesiva, ahí sí va a tener un impacto hacia el organismo. Entonces, bueno, uno tiene que buscar, digamos, ese equilibrio y, bueno, y saber. Lo que sí está bueno es uno saber qué es lo que consume para saber qué es lo que va a incorporar en el organismo.
Exactamente. Pero bueno, siempre lo importante está en la diversidad de nutrientes que uno tenga en la dieta y consumir siempre en equilibrio. Y también está bueno darse cada tanto sus gustos porque el proceso de alimentación también tiene un fin, digamos, social. Bueno, salir a comer una pizza y consumir una gaseosa es algo que no lo haces todos los días. Claro. Entonces, bueno, buscar ese equilibrio y da. Justo di el ejemplo. Tal cual, ¿eh? Bueno, Tommy, me encantó la columna del día de hoy. Bueno, gracias a ustedes. Hoy hablamos de la leche. En la tarde, llamarlo como quieras, me encantó el tema, ¿eh? Tenemos